Cuando salto un track desde McKinsey, me dice, toda España, joder, habrás tenido que sacrificar un montón de sueldo. Digo, no, gano un 50% más. Todos son cuentos hasta la prueba de fuego, que es facturar. Y también lanzarse full time cuanto antes. No es igual uno que va con el freno de mano echado que uno que de repente lo ha dejado todo y que se está jugando toda a cara o cruz. Todo este tema es muchísimo más humano que financiero. Al principio, cuando todo es un sueño y a ver qué pasa, es muy fácil estar alineado. Y luego ya cuando se va realizando te das cuenta que igual no estabais apuntando al mismo sitio. Las dos cosas que más dolor de cabeza dan es la falta de tesorería y una pelea entre socios. ¿Qué se cobra en startup? Yo creo que hay bastante tabú en estos temas en España. Yo creo que es chulo que la gente lo conozca. Estoy de acuerdo de que debería haber 100 veces más transparencia con estos temas. Es una de las cosas más importantes que hay. Te digo al céntimo. Yo en McKinsey entro en el 15, ganando... Bienvenidos una semana más al podcast de Nova, el podcast donde contamos las historias, las carreras, los aprendizajes y los errores detrás del mejor talento del mundo. Mi nombre es Ramón Rodríguez, soy el CEO y cofundador de Nova y es un placer para mí tener hoy aquí conmigo a Jaime Medina, que aparte de ser miembro de Nova, ha sido proveedor nuestro en Nova durante muchos años. Gracias a él la compañía y sus finanzas han estado al día, ¿no? Y creo que es una historia súper chula. Jaime tiene un background en McKinsey, en consultoría estratégica, él estudió física, por lo tanto también un cambio ahí de carrera muy interesante. Y desde entonces, bueno, pues se ha venido a convertir el CFO externo de la mayoría de startups y scale-ups en España, montándose de cero una compañía súper chula, una compañía que es una compañía de servicios, pero que no obstante está creciendo a un ritmo casi de venture. Por tanto, pues para aquellos que os interese el mundo de la consultoría, el mundo de las startups, el mundo de las finanzas, realmente tenemos un podcast apasionante por delante, con un montón de aprendizajes también, de pactos de socios, bueno, un montón de temas que vamos a tocar. Así que bueno, creo que va a ser un lujazo. Jaime, mil gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Me hizo mucha ilusión que lo comentaras, ¿no? Que habías visto nuestro podcast y que, oye, que por qué no te venías. A mí me hacía gracia, te tenía en mi lista, ¿no? De gente de invitar. Eso dices, pero bueno. Yo te tenía totalmente, bien. O sea que es un gustazo. Hace poco has aparecido más en otro podcast, ¿no? En el de nuestro amigo Pablo. Aquí mismo. Así que nada, bien recibido. Totalmente, te estás convirtiendo en el podcaster. Estás bueno, de famoso. Nos viene bien. Oye, pues para arrancar, para aquellos que no te conozcan, ¿no? Y que quizá no se hayan visto el podcast de Pablo España, que desde aquí lo recomendamos. Haznos un resumen, si quieres, en 1 o 2 minutos de tu trayectoria y de tu historia, y ya luego vamos a pasar a hablar un poco más de tu negocio a día de hoy, ¿no? De cómo se asesora a las startups en todo el tema financiero. Luego recorremos tu historia un poco más de tu trayectoria y terminamos por la parte más de consejos. Vale, genial. Pues nada, yo soy Jaime Medina, tengo 34 años, soy de Madrid. Efectivamente empecé estudiando física y clara vocación científica, hasta que empecé un doctorado y decidí no terminarlo porque no es lo mismo estudiar ciencia que trabajar ciencia. Y entonces ese doctorado lo empecé en Nueva York, me volví a España y entré en consultoría estratégica, es hacer la mili en trabajar, es un MBA condensado en el tiempo que uno esté, y de ahí salió una oportunidad en OnTrack, startup. Es la primera vez que entraba en startups y puro en finanzas, etc. No tenía particular interés hasta que fui a la entrevista y dije, este mundo me gusta mucho. Estuve en OnTrack un par de años súper divertidos. Después pasé a Geoblink, otra startup también en Madrid muy chula. Aprendí un montón en poco tiempo. Pero entre medias ya me empezaron a salir proyectos de freelance. De, oye, ayúdame con los números de mi startup. Oye, voy a levantar una ronda de inversión y necesito un business plan. Y de repente ese side business que empecé por decir que sí, amigos, fue mi full business. Y estuve de freelance unos meses y ya después pues monté la empresa de Startup CFO, que esto es 2020. Y hasta ahora pues eso, hemos crecido mucho, la verdad, ya somos 35 en el equipo, tenemos ya 5 líneas de negocio, creo, abrimos una pequeña oficina en Alemania el año pasado y bueno, que dure, mientras haya startups, que dure esta racha. Y nada, eso en lo personal, de fun fact, así, lo que más me gusta es cantar, claramente. No lo hago mucho, pero es lo que más me gusta de largo. Y también, como tú, al golf un poco, pero muy mal y no saco tiempo. Y además desespera mucho. Y nada, y tengo un chaval de 2 años y medio, Miguel, un tío estupendo. Está divertidísimo ahora, está divertidísimo. Y nada, intentando trabajar menos, la verdad. Total, en eso yo... creo que hay algunos aprendizajes que luego sacaremos, ¿no? Que yo sé que te bloqueas tardes a la semana, ¿no? Que tienes algunas cosas que yo he aprendido de ti, ¿no? Externalizaste muy rápido todo el tema administrativo de la compañía, ¿no? Que me parece un tip súper interesante para emprendedores, pero bueno, luego entraremos.
vamos a hablar un poco más de Startup CFO, ¿no? Entonces, para el que no lo conozca, ¿no? Entonces, vosotros lo que hacéis es sois el CFO externo, es decir, que no estáis empleados en nómina, pero hacéis lo que debería hacer el CFO de una startup en la fase donde a la startup todavía no le merece la pena tener ese CFO en plantilla, ¿no? Eso es. Esa es nuestra línea de negocio principal, la de CFO externo, y de ahí el nombre de la empresa. Entonces, un fundador que sabe infinito de inteligencia artificial en no sé qué sector, consideramos que su tiempo no vale mucho intentando cuadrar un Excel, preparando un reporting a inversores, haciendo unos números y tal. Consideramos que no le añade valor. Además, con frecuencia es la primera vez que funda una startup y que se enfrenta a problemas financieros, y nosotros hemos tenido más de 300 clientes. Entonces, yo creo que es tanto delegar la parte de menos valor añadido como aportar mucho en la que sí tiene valor añadido para decirle, oye, espera, esto es súper sensible y aquí necesitas ayuda. Porque no es solo, digamos, por profundidad en esta línea de negocio y luego vemos las otras, porque no es solo el tío de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, yo digo, yo vengo de BCG, Claro, bueno, me considero un tío medio hábil en finanzas, no sé ni la mitad que tú, pero digo que yo entiendo, sé leer una cuenta de resultados, sé que es la caja o sé que es un balance, justo. y aún así para nosotros ha sido súper importante. Justo, sí, siempre, vamos, con más tiempo, suelo extenderme en dos casos. El del tipo más tecnológico que sabe mucho de su producto y el del tipo igual más ex consultor, ex banca de inversión, etcétera, que sabe de finanzas, igual no tanto de finanzas de startup, porque es un subnicho que funciona un poco, es como otro animal, pero que sabe efectivamente, pero que entiende muy bien el primer argumento, el del valor del tiempo. El de, oye, yo me quiero conectar media hora cada 2 semanas, ver cómo están las cosas, decir que sí, de que no, marcar rumbo y seguir adelante. Y aún así esa persona probablemente no ha tenido experiencia levantando rondas, lidiando con Venture Capital, en consejos de dirección, etc. Y entonces, para entender, entonces tú dices que arrancas esto como freelance, ¿no? O sea, tú estás trabajando en GeoBlink, que fue la última, Sí. y entonces te llama tu amigo, el de Kobe, ¿no? Yo creo. Sí, de hecho, ¿Borja? todavía no on track. Sí. O sea, mi segundo cliente ha sido el mejor caso de éxito que voy a tener en la vida, absolutamente. Borja y yo trabajamos juntos en McKinsey, después en On Track también, y se va para montar Kobe y me dice, lleva tú la parte financiera. Que ese es caso 2, ¿no? Caso de, oye, no tengo tiempo, que tengo que vender y Justo, hacer producto y tal. decir, oye, eso es, prefiero que lleves tú aquí los 4 números que hay que hacer. O sea, literalmente antes de constituir la empresa incluso. Pero, oye, eso, ayúdame con esto y tal. También hubo que hacer en su caso más parte admin. O sea, las fintech son muy complicadas desde el día 1. Pero Esas ya no las coges, ¿no? Les cobras más, ¿no? Me parece. Las ¿no? fintech, vamos, o sea, la call de ventas vamos con garras. Es decir, a ver qué hay, porque son empresas más complicadas y que pueden necesitar el CFO antes. Entonces, yo voy diciendo que sí a todo, que fue de hecho un consejo que me dio Borja al principio. Dice, tú di que sí a todo y si hay que arrepentirse, ya te arrepentirás. Y como el ecosistema startup pues está muy conectado todo el mundo con todo el mundo, y encima era pre-COVID, entonces en Google Campus empecé con uno y después ya tenía 3 clientes y tal, pues al poco ya tengo que dejar GeoBlink como full-time, pasé con ellos también a part-time y ya sigo. Mi plan era seguir freelance toda la vida y yo eso, en mes de junio del 19 yo decía 100% freelance toda la vida y tal. Mes de septiembre ya estaba empezando a montar de Startup CFO como empresa. Que luego iremos a eso, ¿no? Que es un tema más de la ambición, de esa ambición de retarte a ti mismo que creo que tienes y que compartimos en ese sentido. Totalmente. ¿no? Yo creo que al final es de retarte a ti mismo. No me iba a tirar 60 años más haciendo la misma cosa. Eso seguro que no. Vale, entonces para hacer... nos dices de precio lo que tú quieras, ¿eh? Pero para hacer los números, ¿no? Y yo los hice en su día. Mi alternativa es, como fundador de una startup, oye, yo tengo que delegar toda esta parte de finanzas y administración, que no es donde más valor aporto más valor vendiendo Totalmente. y construyendo producto, y puedo contratar a un junior en plantilla o contrataros a vosotros, ¿no? El coste viene a ser más o menos lo mismo, ¿no? Eso es. Sobre todo es ese junior te va a hablar muy bien normalmente del pasado, pero no tanto de forecast, modelo, estrategia, esa parte de lidiar con inversores y tal. Queremos que a precio del junior puedes tener esa gestión y mucho más valor añadido. Claro, ¿no? Entonces, a precio del junior, el junior quizá me dedica menos tiempo de lo que me dedicaría si lo tuviera full time, pero de repente te conectabas tú al principio, luego te dejaste conectar y luego era Rafa, ¿no? Que se conecta a la llamada y que nos ayudaba, yo recuerdo, ya no solo tema de fundraising, en nuestro caso te diría que donde más valor creo que aportasteis fue en el tema de la financiación bancaria. Bueno, que sí. trajisteis unas líneas de crédito que todavía están ahí, que son la pera, macho. Me alegro. Sí, o sea, yo siempre pienso de una manera muy tonta el decir, a ver, si tú tuvieras un CFO sentado a tu lado, ¿qué cosas dirías? Porfa, ocúpate tú.
Entonces, lo bancario, pues efectivamente, igual en el pitch de 30 segundos no lo incluyo, pero obviamente es algo que si nuestro claim es somos el CFO de la startup, pues esto cae en nuestro lado. Y de ahí también viene lo bueno. No paramos de lidiar con bancos con todos los clientes. Entonces tenemos muy buena relación, ya trabajamos muy bien y... ¿Sabéis quiénes son los que dan préstamos a startups? ¿No? Correcto. Y no les hemos dejado ni un impagado, por cierto. Todavía. Habéis traído buenos clientes. Que dure. Y entonces digamos que por hacer un poco, siempre nos gusta hacer aquí un poco como tipo ITNIC, ¿no? Un poco los números de la compañía, ¿no? O sea, tú tienes un chaval en plantilla, un analista financiero, y a ese tío le pones a trabajar en varias compañías a la vez, ¿no? Y si tiene algún manager, y digamos esto es casi como consultoría, ¿no? Y a ti, ¿no? Entonces cuéntanos un poco lo que quieras de los números y cómo funcionan. Sí, negaré que somos consultores, pero lo somos. O sea, no nos gusta especialmente porque sí que decimos, y creo que se convierte en realidad muchas veces, que es parte del equipo. O sea, creo que muchas veces no nos ven como un proveedor No temporal. Es un proyecto, te vemos a largo plazo. Y estuvimos, ¿cuánto? Eso. 3 años, creo. Más de 3 años, más de 3 años. 3 y medio, creo. Pero sí, o sea, al final un analista nuestro puede llevar 5 o 6 clientes en general y tiene un manager supervisando a varios de ellos. Que el manager eso, pues entra cuando hace falta, cuando es la parte más senior, poner otros 2 ojos en el trabajo y cosas así. Cada vez vamos repartiéndonos más por funciones. O sea, igual en este cliente hay un analista que lo lleva, pero este hace el reporting que ya lo tiene muy automatizado, este lleva toda la parte de financiación, este tal, para especializar. Obviamente queriendo mantener el trato de aquí hay una persona con la que hablo, pero aprovechando recursos de más departamentos más especializados con mejores procesos. Entonces vamos migrando un poco hacia ese volumen, pero más o menos ese es el esquema nuestro, sí. En la parte de CFO. La parte de CFO, ¿no? Entonces ya por volver que te he cortado, entonces esta es una de las líneas de negocio, la principal. ¿Qué porcentaje de la facturación, aprox? 60. 60%, y luego las otras 4 más chiquititas que hacéis. Eso es. Pues ahí tenemos conseguir financiación, que son proyectos directamente de financiación pública en general, pero si un cliente, por ejemplo, no es cliente de CFO, le podemos buscar bancaria o alternativa, que hay bastante en startup. Y nosotros somos clientes ahí todavía, ¿no? Estamos trabajando Cedeti, eso es. Taxlease, un montón de cosas interesantes. Justo. De hecho, por cierto, una de las claves de nuestro negocio es que solo 1/3 de los clientes tienen una línea de negocio. Entonces es muy sinérgico todo con todo. Eso es uno que es que al contrario que CFO, que es recurrente, estable, crece poco a poco, financiación pública es tirar la moneda con cada ayuda. Nos suele salir cara. Pero sí, o sea, es un modelo de negocio súper distinto. La verdad, la combinación de los dos está muy bien, de recurrente más bonus. Porque ese bonus tiene más margen. Sí. Sacas más margen bruto a la comisión del CDT y del ENISA que al CFO. Sí, claramente. Aunque, de nuevo, si este año ganamos los 4 Neotecs que hemos presentado, pues lo celebraré por todo lo alto. Si perdemos los 4, pues hemos perdido mucho tiempo. Y de momento no lo sé. Así que bueno, es una línea... de montaña rusa, la verdad. Cualquier cosa que no sea recurrente, como tú también sabes de cómo empezasteis, es más montaña rusa. Luego hay una parte más de gestoría, contabilidad, nóminas, impuestos. Nosotros intentamos tener CFO y ESA con los clientes, también como teníamos con vosotros, pero esa es más el compliance, la contabilidad, los libros, la información básica, necesario para toda empresa, y de IVAs, nóminas, etc. Toda esa gente esa gestoría está en tu plantilla. No, está externalizado. Tienes un partner, ¿no? Que hace esto muy bien y tú eres un poco el estamos integradísimos. Canal casi. Justo, estamos integradísimos. Ofrecen servicio con nuestro nombre y somos un porcentaje muy relevante de su facturación. Entonces hay un equipo suyo dedicado que viene todas las semanas a nuestra oficina. Entonces creo que es un poco el mejor de los dos mundos de no me pongo a montar una gestoría, que es un modelo distinto y que tengo que llevar 2 negocios a la vez, pero ese equipo trabajamos súper compenetrados y cada vez mejor. Entonces, ese setup de momento nos viene muy bien. Nosotros lo usábamos y tenían el mismo email, ¿no? Sí. O sea, para el cliente queremos que sea una experiencia única. Y para ti al final es una línea pura de ingresos, ¿no? Es margen puro, ¿no? Eso es. No demasiado, pero sí que nos da mucho que mucho cliente quiere todo junto. O sea, y además a nosotros nos mejora las operaciones. Claro, te reduce el coste que tienes en el CFO porque funciona bien la gestoría, ¿no? Claro, o sea, ya estamos integradísimos. Entonces todos los procesos y tal, pues no hay que empezarlos de cero. Entonces, aunque no nos quedáramos con 1 céntimo de margen, nos sale a cuenta, sinceramente.
Y... Esto no lo sepa. Sí, sí, sí. Te va a negociar. Esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Nada, vamos, Eduardo es un grande. Un crack. Y luego la última línea que tenemos es de legal. Esta la abrimos el año pasado también y es súper sinérgica también. O sea, hay un millón de cosas de nuestros clientes que hace falta el input legal o que si somos los que lo estamos llevando, dices, oye, este acuerdo intercompany hacemos nosotros, las rondas las llevamos nosotros. Temas mercantiles y también ahora estamos haciendo fiscales y de propiedad intelectual. Entonces, de nuevo, legal muchas veces es el cliente igual entra por ahí para algo pequeño, con el tiempo, aparte de seguir con lo siguiente que haga legal, pilla gestoría, cuando hacen una ronda pillan CFO y pedimos un ENISA. O sea que nos pasa un montón ese cross-sell. Creo que es de las mejores decisiones que tomé a principios del 21 desde el punto de vista de negocio. Luego hablamos de errores, que hay muchos más que aciertos, pero esto fue un acierto, creo. Entonces, digamos que en la parte legal que nosotros no hemos utilizado, realmente quieres sustituir al despacho de referencia y ser el despacho de referencia de los clientes. Justo, a ver, de nuevo, o sea, es más el decir te lo puedo cubrir y la fuente de cross-sell al lead que no le puedes cubrir ahora, etcétera, estrictamente desde nuestro punto de vista interno, que decir quiero tener el despacho de abogados más grande de España, que no estaría mal, pero es complicado y no es el foco. Pero eso, sí que queremos la sensación de servicio integral. O sea, en mucha conversación de finanzas hay que parar a la mitad y decir, es que el abogado, oye, nosotros nos coordinamos con nosotros mismos, ¿sabes? Y ese apoyo lo tienes integradísimo en el equipo. Y esas personas, de nuevo, son externas bajo la misma marca. Queremos que dejen de serlo, cosa que estamos ahí viéndolo ahora, pero sí, de momento sí. De momento sí. Y estas son, creo que hemos enumerado la principal y 3. La quinta es el Academy, ¿no? Eso es. Y la quinta la he dejado ahí suelta porque es casi un spin-off. De hecho, más o menos técnicamente lo es. Desde 2021 ofrecemos cursos de formación en finanzas de startups. De nuevo, creo que es un nicho muy particular, con un vocabulario muy particular y no muy conocido. En mi opinión, ni siquiera muy difícil, pero es una película muy distinta. Entonces, tanto a gente que esté trabajando en finanzas en startups, junior, como cuando yo entré en OnTrack, o CEOs de startups early stage, que estos temas los tienen que tener claro, como gente que se quiere cambiar de carrera, como gente con perfil inversor, le interesa mucho. Y ya hemos tenido, empezamos justo ahora la 10ª edición y ya hemos tenido 500 alumni, casi 500 alumni. Y a la vez tenemos ya muchísimos materiales que reciclamos de mil maneras. Esos mismos alumnos después son cross-sell con otras líneas. Nos da un marketing muy bueno, imagen de thought leaders. La verdad es que es una iniciativa a la que le tengo muchísimo cariño. Aparte que es la más escalable, si uno lo piensa fríamente. Que esta la montaste con otro amigo de McKinsey que también es Nova, ¿no? Con Luis Fer, efectivamente. Luis Fer Robledo, un tío genial. Sí, un grande. Sí. El que me comió la cabeza. Y de hecho aquí, el que sea Nova y nos vea, ahí tienen descuentos, ¿no? Para ir correcto, a es verdad. Sí, ahí de vuestros nos llegan siempre. Sí, 15%. Unos cuantos leads. Buenísimo. ¿Cómo decías antes el tamaño de la compañía un poco en número de empleados? ¿En facturación cómo de grandes sois, más o menos? Este año deberíamos cerrar en 3,1, 3,2 millones, más o menos, de facturación, que sería eso, 30% de crecimiento desde el año pasado. Entonces, bastante contentos. Hombre, súper contentos, sobre todo porque estás haciendo un ratio por empleado de unos casi 100.000 euros. Sí, lo mismo me dijo uno de Deloitte. Según le dije la frase, me dice 100.000, que es lo que tenemos nosotros. Ganas, o sea, eso es una compañía rentable, ¿no? Sí, eso es. O sea, nosotros vemos las startups desde la barrera, pero nosotros, eso es modelo de consultoría al final. Todo financiado con crecimiento, ¿no? Es que, a ver, o sea, cuando yo era freelance el margen era 100%. Desde entonces solo ha bajado y muchísimo, pero en ningún momento necesitas una inversión fuerte, por lo menos para tener el negocio operativo. Luego ya crecimiento en el futuro, inorgánico, lo que sea, es otra película. Pero poner el negocio en marcha no. No hace ninguna falta. Vamos un poco a esa historia de fundación, ¿no? Yo creo que hay muchos aprendizajes. Tú no montas, o sea, aunque eras freelance y lo podías haber montado tú solo, ¿no? Te metiste un cofundador, ¿no? Correcto. Cuéntanos un poco cómo hiciste ese proceso y sobre todo luego cómo lo deshiciste, porque eso es un tema que no se habla mucho, ¿no? De, oye, pues hay muchas veces que la relación de cofundador no funciona. Sí. De hecho, tengo entendido que es la causa número 1 de muerte en startups, desentendimiento entre cofundadores, y en cambio tú has sido capaz de, oye, pues a pesar de esa situación, salvar la compañía y aquí estás. Perfecto, sí. No, te cuento historia, libro de texto, o sea, vamos, así de cronológico. Yo hay un momento de freelance que tengo
muchos clientes. O sea, al principio de freelance vivía bien y ganaba bien. Luego ganaba muy bien, pero tenía 12 clientes yo solo. Y no tenía ni procesos ni nada todavía. O sea, una locura. Ese crecimiento fue rapidísimo. Y entonces digo, o limito clientes o intento de esto montar una empresa. Que en ese momento no había firmas que hicieran nuestro servicio en España. La verdad es que las pocas que somos empezamos a la vez, más o menos. Y yo ahí lo que me doy cuenta es que montar algo yo solo nunca me ha gustado particularmente tener equipo. Esto lo sabe mi equipo, o lo ha notado. Y la soledad de rebotar ideas con alguien, cosa que imagino que te gustará a ti llamar a Andrea de vez en cuando hay una mala noticia. Total. Y la estrategia y el... No sé, a mí me parecía muy difícil. Yo creo que también para eso soy más social y pienso mucho hablando con alguien. O sea, y hablando es como me ordeno las ideas y tal. Y habías dejado, de hecho, la carrera en ciencia que luego iremos también por esa soledad, ¿no? O sea, que claro, Correcto. plantarte tú solo founder Sí. la primera vez, ¿no? Que la clave es conocerse bien y luego te das cuenta que el pasado encaja mucho y lo que intentas es no repetir errores a futuro. Entonces ahí llamé al que había sido la primera persona de mi equipo en OnTrack y le dije, oye, vente y lo montamos juntos y tal. Entonces hay un aprendizaje que se lo he oído a otros fundadores, es que al principio, cuando todo es un sueño y a ver qué pasa, es muy fácil estar alineado. Bueno, pues fenomenal, a crecer, a montar algo. Y luego ya cuando se va realizando te das cuenta que igual no estabais apuntando al mismo sitio. Entonces, durante año y medio fue muy bien, pero llegó un punto que tanto por temas personales como por temas de cuál es tu manera de llevar empresas, de hacer negocios, por decirlo así, ver que no era la misma y decir, esto va a acabar peor cuanto más tiempo pase. Ahí sí que, o sea, yo creo que no gestioné bien la situación previa sobre todo. Y entonces ahí también te digo, es de lo más traumático. Me acuerdo de mi padre, que han tenido algunas empresas, etcétera, me decía que las dos cosas que más dolor de cabeza dan es la falta de tesorería, o sea, el mirar el banco y tal, y decir, a ver cuándo puedo pagar esto y tal, y una pelea entre socios. Y vamos, y las dos son efectivamente horrorosas. Entonces, sí que hay, al final, o sea, él salió de la empresa, le hizo una oferta de compra, hubo unos meses de negociación que son muy duros. Duros. Yo Sí, sí. recuerdo esto tema fue doloroso para ti, claramente. Por mi lado, desde luego, y por el suyo estoy absolutamente seguro de que también. O sea, esto no es fácil para nadie. Y oye, al final se cierra, pues eso, saliendo del proyecto y tal, y desde entonces de forma independiente. Una de mis mayores preocupaciones era la cultura dentro. Es decir, que para ellos, me parece más bueno que malo, pero para ellos fue de la noche a la mañana. Quiero decir, o sea, creo que es eso mejor que aquí hay mal ambiente durante meses. Pero wow. O sea, pero la gente se cayó de la silla, ¿sabes? Pero bueno, luego efectivamente se reflota y uno mira para adelante y creo sinceramente que fue lo mejor. Y también habría llegado al mismo punto sin la ayuda de un socio, igual lo habría dejado mucho antes y tal. Pues es perfectamente posible. Aportó cosas infinitas. Pero al final dice, o sea, entonces, después esa parte de tener que comprar su parte, que fue un coste alto, etcétera, dices, bueno, es que igual no estaría aquí sin la historia que ha habido antes. Claro. Sinceramente, a partir de ahí uno mira hacia adelante y bien. Por profundizar en esa parte del origen del problema, ¿no? Cuando te refieres a formas diferentes de hacer negocios o culturas de empresas diferentes, lo que nos quieras contar, por supuesto, ¿eso en qué lo puedes ver, no? Porque yo creo que es súper importante esto cuanto antes, ¿no? O sea, yo creo que lo único que quizá podías haber hecho mejor es darte cuenta antes, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo te das cuenta? O sea, ¿qué tipo de cosas son las que generan esa fricción? Lo que podía haber hecho mejor, y esto me pasa en muchas partes de la vida, era comunicar el descontento antes de la decisión. Eso es un error que he cometido con 1000 temas. O sea, es de igual tal, y cuando tomo la decisión, el otro dice, espera, ¿qué está pasando? Esto lo podíamos haber hablado. Eso fue un error grave. Pero sí que hay una parte más personal. Hubo unas frases que no me gustaron nada de la gestión de la baja de paternidad que iba a tener. Y ahí dije, uy, si no estamos alineados en esto, no digo que tuviera yo razón, pero no estábamos alineados. Y luego hubo otra más empresarial de dar equity a otras personas. En la cual, por cierto, creo que en parte tenía razón él y en parte no. O sea, creo que no era tan sencillo. No me voy a casa diciendo, menos mal tenía razón. Creo que en muchos puntos tenía razón también él. Pero vi que esto iba a ir a más. Iba a ir a peor. Claro, y aquí lo difícil, ¿no? Cuando ya estás casado, en el sentido de que ya sois dueños
de una parte de la compañía, ¿no? Pues es muy difícil de resolver porque, claro, te tienes que comprar sus acciones, ¿no? Justo. Aquí yo lo que veo que es la recomendación típica al emprendedor es cuando arrancas, ¿no? Que haya al menos un periodo de vesting, típicamente mínimo un cliff de un año en el cual el cofundador no sea dueño de sus acciones porque si no sacarlo es realmente muy difícil, ¿no? Sí, o sea, yo ahí lo de consejos a las startups, dárselos fenomenal. Otra cosa es que lo hiciera bien. Desde entonces ya lo hago mejor. Pero sí, también ahí hay un punto, creo que es particular en mi caso y en otros casos también lo puede ser, que es que yo sí lo veía como, este es mi hijo y te da entrada en mi negocio. Sí, que había claramente un fundador líder que tendría una parte mayoritaria de la compañía. O sea, la empresa se funda ya con los dos, la SL y tal. Los clientes... Pero no es un 50-50, no es un... No era un 50-50, pero en cualquier caso yo había empezado, o así lo sentía, ¿eh? O sea, insisto que aquí traes a mi antiguo socio y puedo decir cosas distintas, igual de válidas. Mi sentimiento era un poco, oye, yo aquí arranqué con un negocio, arranqué con unos clientes, esto es que después he decidido escalarlo y meterte a ti, y entonces después se me hacía muy difícil en cosas culturales, estratégicas, etcétera, que eso no fuera mi hijo, ¿sabes? Y entonces ahí pues mi arrepentimiento es que igual sí que tenía que haber hecho un esquema mucho más light, progresivo, etcétera, para algo que para mí era mi hijo. Si lo hubiéramos montado entre los dos y era 50% desde el día 1 y tal, puede ser perfectamente válido. En mi caso sí que yo creo que como montábamos la SL y tal, bueno, un poco para lo bueno éramos los dos muy co-founders y yo luego me quedaba con, joder, para esto no, que quiero tener la libertad. Claro. Es complicadísimo, ¿eh? O sea, yo cuando veo founders o socios, más, sobre todo si son más de dos, sinceramente, que hay Capchis la han fundado 4, por ejemplo. Que eran compis tuyos de Geoblink, ¿no? Que eran compis míos de Geoblink. Y creciendo un montón. Ahí lo que yo decía, la oportunidad para que los caminos se vayan separando. Hasta donde yo sé, por lo menos, creo que siguen alineadísimos los 4 y tal. Lo admiro mucho. Y supongo que ahí me falta parte de un skill también. Bueno, también, o sea, yo creo que no sea quizá falta tuya, sino que pues hay relaciones que funcionas y relaciones que no, y también un componente de suerte, ¿no? Pero sí, y aprendizajes. Gracias por contarlo porque es una parte más difícil de la historia que la gente no suele contar, pero creo que es súper importante. Yo en situaciones así a la gente le digo, quedamos a comer y me cuentas bien tu historia, te cuento la mía y luego haz lo que te dé la gana. Digo, pero es un tema complicadísimo. Sí. Totalmente. Porque, claro, luego tienes que comprar la compañía, endeudarte tú mismo, ¿no? Porque, claro, esa compañía ya valía un dinero, ¿no? En fin. Yo no tenía ese dinero. Ese dinero no tenías en el banco, ¿no? Buenísimo. Y ya por acá cerrar un poco el capítulo de Startup CFO y a pasar un poco más a hablar de Jaime y de... Bueno, primero quiero que hablemos un poquito de startups, fundraising y tal, y luego ya de Jaime. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo te imaginas la compañía, no? O sea, tú esta compañía, ¿hasta dónde la quieres llevar? ¿Cómo la quieres crecer? O sea, a mí, sueño así visionario, joder, pues a lo consultora grande tener un montonazo de oficinas con un montonazo de servicios en cada una. O sea, nosotros ahora, fuera de España, damos solo CFO, pero me encantaría en Alemania, que ya abrimos oficina allí y vamos creciendo, pues dar el resto de servicios también, incluso potencialmente empezar a invertir, cosas así. Si esa oficina va bien, joder, pues igual abrir una tercera y a ver qué pasa. Y así sucesivamente, esa parte sí que me haría mucha ilusión. Y luego el rematar, yo creo, la profesionalización de Galina. O sea, veo muchísimo potencial en todas. Un amigo mío, Fer de Revenue, le conocerás, dice que ninguna empresa va tan bien como parece en LinkedIn, ni tan mal como cree el CEO. Entonces, a mí sí que me pasa mucho de ver muchísimo potencial en todas las líneas de negocio y decir, estamos haciendo el idiota. Yo creo que gracias a ese espíritu crecemos, joder, que siempre tienes la sensación de que no están bien las cosas. Pero bueno, ahí hay muchísimo margen para hacer las cosas mejor. Entonces digamos que va a ser abrir internacionalmente y también abrir líneas de negocio y profesionalizarlas, ¿no? Sí. Hay más verticales que tú dirías, si lo meto, tiene valor, Sí, ¿no? poco a poco. Con alguna la hemos abierto y la hemos cerrado. Como era uno más de consultoría y estrategia, ya planteamos y luego eso no salió tan bien. Pero sí, o sea, a mí mucho la expansión geográfica y, bueno, aunque suene un poco tontería, la cuota de mercado en España. O sea, pues efectivamente, ahí me gustaría que vas a un evento y ves miles de startups y dices, no tenemos tanto mercado como creíamos. Así que eso, mucho que hacer todavía. Buenísimo. Pues oye, vamos a hablar un poquito de mundo startup, financiación, ¿no? Tú ves desde la barrera, como decías, ¿no? Tú no tienes inversores, pero ves desde la barrera todo el tema venture capital, fundraising, etcétera. Oye, ¿cuáles son tus recomendaciones típicas, ¿no? Cuando se te acerca un emprendedor early stage a la hora de afrontar todo el tema de la relación con VCs,
rondas, etcétera. O sea, desde luego hay un paso previo que le hago pensarse, que es, ¿tú tienes que ser una startup o tú tienes que ser una pyme? Porque, o sea, ahora parece que abres una panadería aquí en el centro de Madrid y ya es, ¿cuánto quemas al mes? ¿Cuándo vas a hacer la serie A? Es un modelo escalable. Y es como, calma. Y he de decir que la mayoría de startups que yo conozco no facturan 3 millones. Sí. No, claro. Nosotros incluidos, ¿eh? Estamos ya por detrás y hemos empezado a la vez, más o menos. Hay un post muy bueno de Alejandro Peñas de la red de Pimeros, que es un poco al revés, o sea, fomentando la pyme, que dice, Amancio Ortega fundó una pyme. Amancio Ortega no fundó un imperio, fundó una SL con sus, pues en la época, 500.000 pesetas, supongo, con un empleado y con una tienda, ¿sabes? Luego ya se le fue de las manos. Pero eso, que ahora parece un poco, sobre todo si estás, supongo, más en mi mundo, que todo tiene que ser ese Facebook escalable, Venture Capital, lo que sea. Y hay muchos negocios que igual necesitan una ronda que te cubre en Friends, Fools and Family y que con eso tienes para empezar y ya está. O sea, un suegro rico, que yo muchas veces digo, tu suegro tiene pasta, digo, pues igual te puede dar 100.000 euros, contratas a 2 personas baratas, con eso empiezas a vender y sigues, ¿sabes? Eso por un lado. Y luego también a la gente les suelo animar a empezar. Porque creo que hay muchos más riesgos de los que creen en no emprender y creo que no son tantos los de emprender. Con asteriscos, depende de la situación de cada uno. Pero esa, o sea, tengo ahí un mini podcast de 2 minutos que le doy a la gente. Me gusta mucho este mensaje, ¿no? Dices que hay poca gente que se atreva y dices que el retorno es mucho más alto que la potencial pérdida, ¿no? O que dicen, oye, yo es que ahora tengo un trabajo seguro. En McKinsey o en... Sí, donde sea. Y tú dices, vale, pero el jefe de tu jefe, mañana despide a tu jefe y a ver. Y si llevas 20 años en la misma empresa sin haber cambiado con una sola cultura, haciendo un trabajo que mucha más gente hace y no te has interesado por otros temas y tal, llevas 20 años, tienes 40 y pico y no te gusta tu curro, en el mejor de los casos te quedan 20 años de hacer un curro que no te gusta. Y en el peor, te echan dentro de 2 días porque hay una crisis, porque a tu banco lo compra otro. Por cierto, el Sabadell, ahora que está en mitad de la OPA, el Sabadell, macho, tiene un trabajo más estable. Pues veremos si se unen los dos bancos. Yo aquí te lo digo porque no tengo ninguna información desde dentro, ninguna. Pero va a haber sinergias, seguro, ¿no? Eso Pues es lo que le vende pues BBVA. habría menos sucursales de la combinación de los dos, estoy bastante seguro. Entonces, que el aparente trabajo seguro, creo que hay maneras de minimizarlo. Para nada todo el mundo se tiene que poner a emprender, pero revisa los riesgos e intenta minimizarlos. Y en el del emprendedor, depende del perfil. Pero en un tío de 20 y tantos años que ha tenido una buena carrera hasta la fecha, pues eso, en un sitio bueno, tal, no sé qué. Un Nova, ¿no? Un Nova, un tirón. Sinceramente sí, un Nova, cualquier Nova, tirando un dardo en todo el pool que tengáis, cualquier Nova, se pone a montar algo, macho, en el peorcísimo de los casos, un año después, se ha quedado sin ahorros, que tampoco creo si es un Nova, sean varios millones de euros, ha aprendido infinito sobre sí mismo, sobre un sector, sobre todas las funciones de una empresa. Aunque seas freelance, ojo, porque el freelance tiene que hacer marketing, ventas, operaciones, admin y todo. Y dices, ¿tú de verdad crees que no volverías a una carrera igual o mejor después? O sea, que no te quedarías en la calle. Creo que existe el escenario de gente que no puede dejar su curro porque corre un riesgo de quedarse en la calle. Entre los novas, pues igual es un 5%. O sea, y me meto en un jardín, porque igual ahí me escriben y dicen, no, pues yo no podría. Pero creo que ese caso existe mucho. Dices, el peor de los casos es, vuelves a tu carrera en un año con infinito aprendizaje, probablemente a un puesto mejor y con sueldo mejor. Bueno, pues no está tan mal, el peor de los casos. Totalmente. Yo creo que es esa realización, yo se la comparto mucho. A mí me preguntan mucho los chavales universitarios de, oye, ¿por qué dejas BCG? Cuando a mí BCG la verdad es que me gustaba mucho mi trabajo. O sea, yo, me sorprende. ¿no? Yo la verdad es que disfrutaba de mi trabajo en BCG. Yo hacerme los Excels o las presentaciones, la verdad es que me divertía mucho. Pero cuando yo analizaba la decisión de decir, oye, mira, hay upside a nivel de el estilo de vida y el ser dueño de tu tiempo y tal. Hay un upside económico en el sentido de que, efectivamente, voy a ganar menos dinero fijo, pero si me va bien voy a ganar mucho más que si ganaría en toda la carrera en cuenta ajena, ¿no? Y encima hay una puerta, no es una decisión one way, ¿no? Hay un comeback, porque lo peor que me puede ocurrir a mí probablemente es volver a BCG, y si BCG no me quisiera, pues me iría a McKinsey o a Bain o a la que fuera. O a un nuevo curro, porque en ese año haces infinitos contactos, conoces un montón de gente, sabes mucho más de ti mismo y de repente descubres que lo que te flipa es el marketing, entonces tal. O sea, que estuvieras peor que antes. Eso, un Nova. Insisto que ahí hay asteriscos que poner. Complicado.
Es que me parecería raro. Si no tienes, sobre todo es verdad que también hay situaciones donde puedes tener responsabilidades, etcétera, ¿no? Eso no es lo mismo a no es lo cualquier mismo, edad. pero gente afortunada como tú y como yo, que encima, yo por lo menos cuando emprendí, vivía todavía en casa de mis padres. Sí, es verdad muy que frecuente. es... O sea, yo el tipo de tío que se me acerca, el 99% de las veces este discurso aplica. Y se lo doy. Y ahora se lo da a más gente. Buenísimo. Entonces, volviendo al tema de startups, entonces tú les preguntas primero, oye, ¿tú realmente quieres montar una startup o una empresa? Eso ¿No? es. ¿Quieres ser empresario o emprendedor? Que yo creo que está... No, si el empresario gana dinero como tú, estaríamos aquí el emprendedor y el empresario. Yo aspiro a ser empresario dentro de poco. Esa es la primera. Y si dicen, oye, no, yo quiero hacer algo escalable, ¿no? Yo soy Borja y digo, oye, prefiero hacer una compañía que levante rondas y hacer un poco un cara o cruz. ¿Cuál es la siguiente recomendación? La siguiente... la siguiente... O sea, una de las cosas que sí que les digo es que intenten facturar muy pronto. O sea, aquí todos son cuentos hasta la prueba de fuego que es facturar. Hay muchos de nuestros clientes, o sea, hay excepciones, por cierto, en todo lo que diga, apunta par. Pero hay muchos que es, no, pero el desarrollo y tal, pero el product market fit, macho, para creerme de verdad que hay product market fit, demuéstrame que por lo menos hay un tío que está dispuesto a pagar. Luego también les diría, en la medida de lo posible, poner de su propio dinero. O sea, esto es una muy buena señal para el Venture Capital. Y también lanzarse full time cuanto antes. O sea, al tío de un fondo no es igual uno que va con el freno de mano echado que uno que de repente lo ha dejado todo y que se está jugando todo a cara o cruz. Todo este tema es muchísimo más humano que financiero, por cierto, ¿eh? Y al final dices, eso, tú ponte en la piel del Venture Capital. Tú lo has dejado todo, has puesto todos tus ahorros y te estás matando para vender lo que puedas, empieza bien. Luego, vender, yo creo que no a demasiada gente le gusta, o a mucha gente no le gusta, y hay que hacerlo. Y no hay CEO en la tierra que no se haya comido muchísima venta al principio y en mayor o menor medida la sigues haciendo siempre. Yo lo odio. O sea, yo odio vender. Creo que no se me da mal. Creo que es la única cosa que no me gusta que se me da bien. Se te da bastante bien, yo creo. O sea, pero suele haber correlación entre lo que te gusta y lo que se te da bien. Pues esto a mí no me gusta nada. Pero ese skill lo tienes que tener y desarrollar desde el minuto 1 y meterte en 100 millones de conversaciones y escribir a puerta fría y buscar intros, mejor que a puerta fría. Pero te diría 3 sin pensar mucho, esos. Y al principio de esas primeras rondas, ¿no? Claro, el dinero que te dan, o sea, es muy difícil valorar la compañía, ¿no? Por cualquier métrica de flujos de caja, etcétera. Al principio eso no aplica en Venture Capital. ¿Cómo valoras una compañía muy al principio, ¿no? ¿Cómo levantas esas primeras 1 o 2 rondas antes de que tu facturación puedas justificar un múltiplo de ventas, que también es una especie de artificio, pero bueno, antes de que puedas decir, oye, tantas veces ARR, ¿no? Que suele ser lo típico a partir de una serie A, ¿cómo le pones un precio a tu idea, ¿no? ¿Y cuál es el orden de magnitud? El tema es que al principio la valoración es un output y no un input. Es decir, cambia la perspectiva. ¿Cuánto necesitáis? 500.000 euros. Cosa que ya, por cierto, para llegar a esa cifra hay que darle vueltas. Pero bueno, 500.000 euros. ¿Qué tiene sentido que te diluyas? Un 20%. Esa es la cifra mágica, ¿no? Siempre es un 20, más o menos. Es una referencia. Si está media España detrás de ti, pues intenta que sea un 15. Si no, pues no des mucho más, sobre todo en una fase inicial. Y dices, vale, pues entonces el output es que la pre-money es 2 y la post-money es 2,5. Entonces se conoce que tu empresa, antes de que le hayan metido una ronda, vale 2 millones. ¿Esos 2 millones hay manera de justificarlo? Ni de broma. Pero la pregunta con la que el fondo tiene que decir, vale, voy a para adelante, y sobre todo en una fase tan inicial, es, me creo la película. Que la película va a cambiar en 100 millones de matices. Kobe ha pivotado 2 veces de forma mediana. O sea, no enorme, pero mediana. Aquí hay algo... O sea, este mercado es muy grande, este fundador me gusta, la idea soluciona un problema. Si se lo creen, poner dinero y decir, vale, me quedo contento con el porcentaje que me quedo contento con el porcentaje que tienen los fundadores. Y me quedo contento con el dinero que se queda dentro de la empresa. Que le permite vivir X meses. Sí, 18, 24 suele ser el número, ¿no? Y a partir de ahí me creo que serán capaces de levantar la siguiente, ¿no? Eso es, sí. Lo que pasa es que todo el mundo aquí sabe que esto... Que a ver qué pasa, sobre todo en SID. Pero esto ha cambiado mucho, ¿no? Porque yo creo que 21-22, ¿no? Justo, bueno, antes de que empiece a caer el mundo en el 22, tengo amigos que con un PowerPoint, es verdad, con un muy buen fundador, ¿eh? Pero un PowerPoint levantaban 2 millones de seed. Entonces, 2 millones, haces la matemática que acabas de hacer, la compañía vale 8, antes de que entre el dinero 10 después.
y ahora mismo veo mucho más difícil ese tipo de valoraciones y ese tipo de tickets, ¿no? Hemos vuelto un poquito para atrás, ¿no? Bueno, ¿En qué ves ahora el mercado, más o menos? te diría que... A ver, también es que, o sea, estoy igual comparando con demasiado pronto, pero veo casi menos rondas, pero más grandes para una misma fase. Es decir, vemos ahora seeds de 2 millones, cuando esto en 2018 eran seeds de 200.000. Por ejemplo, lo que pasa es que en 2018 financiaban a 10 tíos, donde ahora financian a uno. Claro, entonces esa ronda de 2 es a un fundador muy bueno, ¿no? Quizás es Second Time Founder o es IA que hace, Sí, ¿no? sí, No bueno, sé. las modas, de nuevo todo esto es muy humano, muy, muy, muy humano. Pero sí, eso sí que lo vemos. Y por cierto, o sea, por ejemplo, el otro día vi tamaño medio de las rondas en Estados Unidos por fase, seed, sería, etcétera, y ahora se parecen mucho más a las españolas. Yo cuando empecé a trabajar en esto, en 2017, que es la prehistoria en este sector en España, yo siempre decía que había que meter un factor 10 a las americanas para entender en qué fase estaban. Joder, una que acaba de levantar 12 millones. Y dices, vale, pues como una en España que levanta 1,2, ¿sabes? Y ahora no es así. Pero eso, antes se financiaba, sobre todo en fase seed, a muchísimos proyectos que, por ejemplo, ahora han muerto 2 años después porque no han levantado la siguiente y en las condiciones de ahora no habrían levantado esa primera. Ujú. Eso sí que un montón. Buenísimo. Pues vamos, si quieres, a la segunda parte de la entrevista, a hablar un poco más de ti y de tu historia, que ya hemos hablado bastante de startups y de Tú quieras. financiación. Tú y yo fuimos al mismo colegio, aunque no nos coincidimos, no nos conocimos, yo creo, en el colegio, ¿no? Yo creo que fue a No lo sé, ¿qué posteriori. te llevo? 2 años o 3 años. Yo soy el 93. Yo 90. Pues sí, 93. 3 años. Yo creo que en el cole yo había oído hablar de ti porque eras de los de Pepe Paco, ¿no? De los que iba a las Olimpiadas y tal, ¿no? Cuéntanos un poco, pues oye, cómo era Jaime en el colegio y ese clic que creo que le contaste a ti, Sí, Pablo, que me gustó mucho de cómo pasas de ser un adolescente un poquito rebelde, ¿no? sí. A de repente volverte un aspirante a científico que hace Sí. Olimpiadas por el mundo, ¿no? Olimpiadas de física con 18 años. Sí, señor. Pues sí, yo soy cuando, o sea, bueno, en nuestro colegio el premio de estudios se lo dan, creo que era a los 15 mejores de cada año, me parece. Más o menos. Y cuando 3 yo... por clase, yo recuerdo, ¿no? Sí, que más o menos es eso. Y cuando en segundo de bachillerato me lo dieron, todo el mundo me dijo, hombre, tendrás los 12. Y digo, no, yo tengo de primero a cuarto de primaria y segundo de bachillerato. Digo, una mierda, tengo los 12. Sí, ahí efectivamente hay una fase, la ESO, de adolescente idiota, yo creo, de espiral muy mala, de perder mucho el tiempo y luego sacar malas notas y con eso mal ambiente en mi casa y con mis padres y todo mal, a cambio de nada. Ni siquiera era porque estuviera jugando al fútbol todo el día, a cambio de nada. Y el clic lo hago un poco con las Olimpiadas de Física. En ciencias siempre se me dieron muy bien, todo lo que fueran números, etcétera. Y entonces, cuando me meten en el grupo de las Olimpiadas, entre otras cosas me dicen, tienes que sacar notas en todo, buenas notas en todo, si quieres que te mantengamos en esto. Y muy rápido hago un cambio de rumbo, entre otras cosas, gracias a mi preceptor, al MAPE, el mítico MAPE. Hago un cambio de rumbo de decir un... Y además que me acuerdo que fue una semana, que de repente decidí, venga, no perder el tiempo, estudiar para los exámenes, muy rápido me lo sabía, llega el día siguiente, saco muy buena nota, todo va bien en mi casa. Te sentías bien, ¿no? Eso es, yo con la sensación tal. Y sí que las Olimpiadas fue, yo creo, cuando hablábamos de lo de testarse a uno mismo, lo primero de, a ver, esto es el cole, pero vamos a ver qué más hay. Me animó mucho que gente del colegio también había ganado concursos en los años anteriores. Entonces era, esto se puede. Esto no es un Superman o no es un tal, no, es este tío que le conozco, es un tío normal, lo que pasa es que esto le gusta mucho. Entonces esto lo podemos hacer también. Y yo creo que es ahí donde entré en una espiral de excelencia, de querer hacer las cosas bien. Creo que no la parte mala de competitividad, o sea, no la de rivalidad con otro o tal, sino la de uno mismo y de querer destacar. Y eso, y siempre lo he pensado, si en algún momento pego un pelotazo, entre otras cosas, financiaría las Olimpiadas de Física futuro, desde luego. Yo creo que es algo muy interesante de nuestro colegio, es el fomento de la excelencia, ¿no? Como que Eso yo es creo que si tú maravilloso. eras bueno en ciencias o eras bueno en deporte, El que corría que lo corría llevaban el a 100 cross, ¿no? crosses, Tal. el que escribía concurso literario, sí, a mí eso personalmente me gustaba un Y montón. entonces las Olimpiadas de Física, ¿tú llegaste a tener alguna medalla o qué Sí, hiciste? esa internacionales fui a una europea Ujú. de plata. Muy bien. Eso es. ¿Y la española tuviste medalla en la Olimpiada de Sí, Física Española de segundo bachillerato? sí, vamos, en la de. Pues sí, a ver, en primero tuve una plata en física y plata en química, creo, y en segundo de bachillerato plata en física y oro en química. Pero luego había otra europea y tal. Luego eso, sí que fue una internacional de química, una iberoamericana de química.
y otro concurso también de proyectos de investigación en París. Esto suena a también planes muy frikis. Yo tengo 17 años y me llevan 12 días a Costa Rica con 4 tíos de cada país de Iberoamérica, 2 mañanas solo de examen y el resto del tiempo con 4 tíos de mi edad de cada país de Iberoamérica dando vueltas por Costa Rica. Turismo pagado, ¿no? Lo mismo en Hungría, lo mismo en París y lo mismo en Potsdam. O sea, y dices, "Joder, macho". O sea, y conservo gente, todavía algún contacto con algunos de ellos. Y entonces, eso también de estar con extranjeros, por ejemplo, siempre me ha flipado. Y cuando me fui de Erasmus a Boston, lo mismo, el grupo de extranjeros, eso siempre me ha encantado, por ejemplo. Qué chulo. Comentabas con Pablo en el podcast que me gustó mucho, hablabas de que tus padres te habían insistido mucho en una parábola que yo me sentí identificado, porque a mí me la recordaban también, que es la parábola de los talentos, ¿no? Sí, yo creo que te la puedo recitar literal. Y en cambio tú no le hiciste caso hasta este momento, ¿no? O sea, tú, Eso es. O sea, claro, mis padres en la ESO lo que decían era, macho, que eres un tío listo y estás en el... Me acuerdo de un momento que me lo dijo el preceptor, me dice, de 30 tíos en la clase, eres el número 20 en nota media. Y me dijo, yo creo que no deberías estar ahí, ¿sabes? Y sí, hasta que hubo un momento dado que le ves el retorno, no solo hacia otros, sino hacia ti mismo. O sea, yo creo que ahí lo que decía era, digo, vale, ¿y qué? Si saco aquí un 10 en esto, ¿sabes? No, pues es muy bueno para ti. Y luego encima, ¿qué hay después? O sea, ¿qué hay del 10 para arriba? ¿Qué hay en el 11, en el 12, en el 13? Que serían un poco los concursos, la manera más gráfica de verlo. Ujú. Sí, y que lo que la parábola viene a decir un poco es que la gente que tiene unas ciertas capacidades y una cierta suerte de estar en un contexto socioeconómico, ¿no? Que ibas a un colegio privado que te fomentaba estas cosas, pues que tienes la responsabilidad de hacer cosas buenas por la sociedad como lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, o sea, justo en lo social y y en lo personal, sí. Y por cierto, hay también para cualquier empresario. O sea, o sea, todo empresario cuando facturas te da las gracias el otro. ¿Sabes? Que esto me parece una tontería, a mí me motiva bastante. Nosotros cuando hacemos bien nuestro trabajo, nuestros clientes generan innovación en general por trabajar con startups y empleo. Aparte del empleo que crea de Startup CFO, 35 personas, que estoy bastante orgulloso, joder, dices, todo lo que hacemos, esa gente que nos da las gracias y que estamos en el backstage de proyectos muy chulos. Esto suena muy así filosófico y tal. Esto a mí me gusta mucho y se lo intento comunicar al equipo. Y creo por eso que los empresarios, y más porque suele haber muchas trabas, tanto económicas como sociales, joder, creo que también de eso podemos estar orgullosos, sinceramente. Totalmente. Yo veo al empresario siempre como una especie de benefactor social, ¿no? O sea, son los que generan la riqueza Sí, y el hacen tejido falta. económico, ¿no? Hacen Ujú. muchísima falta. Ojalá tuviéramos muchos más. Ujú. Yo lo veo exactamente igual que tú. Buenísimo. Entonces tú, oye, pues enganchas con ese sentimiento un poco de, oye, que está bien ser, ¿no? Hacer las cosas bien y esa búsqueda de la excelencia, ¿no? Que es buena hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Si te sientes mejor contigo mismo y decides que, venga, voy a ser físico, ¿no? Entonces haces la carrera de física, donde aquí en la Complu, en la En la Autónoma. autónoma. En la Autónoma, y te vas luego de Erasmus a Boston y ahí decides hacer el PhD, ¿no? Sí, el doctorado. Bueno, más o menos desde el principio era como la carrera de científico, iba siempre por ahí. Y, Tú pensabas que ibas a trabajar en la NASA. Digo, por sí, poner... o ganar el Nobel, que ganar el esto Nobel, es ¿no? lo típico. Sí, Tú realmente lo pensabas que eso podía ser tu carrera, aunque hombre, no lograrlo, pero decir que por mí no sea. aspirar a ello. O sea, decir que ya, por cierto, o sea, se empiezan a ver los fallos de la teoría. Los que lo ganan no han pensado en ganarlo ni una vez en su vida, ¿eh? Y por cierto, he conocido a varios porque eran profesores de Rockefeller en Nueva York. Y te das cuenta que no es ese tipo de tío, es mucho más auténtico. Entonces ya ahí hay un fallo, por cierto, en la historia. Pero sí, la carrera del investigador, de doctorado, centro de investigación o universidad y todo el camino, ese era el plan. Y el plan se trunca, ¿no? Pero, Pero cuéntanos un poco cómo se trunca. pues yo llego, o sea, en la carrera en España me fue muy bien Eras top de la clase, no eras el número sí, uno de tu. y creo que se orientaba demasiado la carrera a este ejercicio se resuelve así, ahora resuélvelo tú. Y yo en eso, es que se me da muy bien. O sea, la verdad es que en eso me apaño y es mi manera de pensar va muy por ahí. Y en el doctorado, y sobre todo en Estados Unidos, era, ¿qué pregunta quieres resolver? Y digo, no, tú a mí me das el ejercicio y yo te lo vuelvo a hacer. Y eso ya es una cosa, o sea, que ya como de primeras me veo un poco perdido. Además, me había lanzado a biofísica y tenía que saber mucha más biología de la que en realidad sabía. Y luego veo que eso es un trabajo muy solitario. Y creo que no encaja, lo que decía antes de pensar hablando, pues no es el sitio. Y que
y que por lo menos para mí, que el aprendizaje es lo que más me gusta y el conocimiento y saber cosas y en general, que la curva de aprendizaje en un doctorado, por definición, o sea, es meterte donde no se ha metido nadie a intentar rascar y con más profundidad que nadie. Mientras tanto, hay curvas de aprendizaje así a tus lados, ¿sabes? Y, por ejemplo, ahí me empezó a interesar mucho los temas de inversión, los temas de finanzas. Estudié, o sea, sí que ahí empecé economía por la UNED, también un poco de a ver qué hay aquí, y ya la cabeza no la tenía donde la tenía que tener. Y, y al año de estar ahí decido quedarme un año más para que me den el máster y volverme a España. O sea, que dices, oye, yo profundizar en un tema tanto no me gusta, a mí yo casi quiero satisfacer mi curiosidad, pero no, este no es el tipo de carrera, ¿no? Eso es, ni el tipo de vida. Y cuando haces el máster, el siguiente paso es vuelves a McKinsey y Madrid, ¿no? ¿Cómo decides, por qué decides consultoría? ¿Cómo preparas tu entrada en una consultora como McKinsey? De hecho, otro amigo del colegio de 3 años más había hecho el doctorado en Harvard y MIT, y al terminar el doctorado, yo cuando estaba en Boston, incluso viví en su casa unos días y tal, y cuando acaba el doctorado se mete en McKinsey, que me acuerdo, yo todavía estaba en la carrera, digo, no entiendo esto. Es Carlos. Carlos Pardo. Carlos Pardo, que este es una eminencia en nuestro colegio porque este es el más listo que pasa por el cole. Carlos yo creo. Pardo es Dios a caballo, pero vamos. Un saludo desde aquí a Carlos, que nos escucha. Es un titán. Está en Nueva York. Le mandaremos el podcast. Partner de McKinsey, obviamente. Y entonces, y esa era como de mis pocas referencias. Y luego cuando decides dejar ciencia, es un sector muy nicho, particular, cerrado, y yo no sabía nada del mundo empresarial, nada. Y lo que me dijo todo el mundo es, pues en una consultora ves muchos sectores a la vez, no tienes que saber de nada por adelantado, ser bueno con números y hablar inglés, que eso lo podía hacer, y para adelante, pero me metí sin saber mucho qué estaba haciendo, pero era un poco el consenso de, o sea, no me voy a meter en un banco o en una cualquiera por meterme, y nunca me he arrepentido. ¿Cómo preparaste los procesos de consultoría? ¿Cuáles aplicaste? Es que en eso tuve mucha suerte. La ventaja de esa independencia en ciencia la puedes coger para investigar más o para investigar menos. Entonces, como ella había tomado la decisión, la había comunicado y todo en mi laboratorio, tuve muchísimo tiempo para preparar los procesos. Y en mi opinión, este es un tema de acoso y derribo. O sea, del que se lo prepara más, tiene muchas más probabilidades de entrar. Entonces, nada, muchísima caña a test que hay que hacer y mucha con amigos, con el propio Carlos o con un primo de Carlos también, que me hicieron el favor de hacerme 1.000.000 de casos de los típicos de entrevista. Más libros de estos de casos y cosas así. Y aplicaste a todas, entiendo, ¿no? Pero la elección, ¿pudiste elegir o fue McKinsey la única? O sea, ya cuando me cogió McKinsey, o sea, me iban diciendo varias que sí, ya cuando me dijo McKinsey que sí, ya lo di bastante por cerrado. Con BCG me acababa de entrevistar y luego me dijeron que no. O sea, me dije, bueno, ya tengo McKinsey, pero sí que me dijeron que no y no continué ya el resto de procesos. Y es verdad que en McKinsey yo creo que hay mucha cultura de perfiles un poco diferentes, ¿no? Yo veo un poquito más de porcentaje quizá de físicos, médicos, ¿no? Yo creo que McKinsey en eso es muy chulo, que quizás es un pelín más diverso a veces que BCG y Bain en el perfil, ¿no? Sí, tanto por background estricto, técnico, como de personajes. O sea, había uno que iba a ser pianista, otro que se acaba de hacer un viaje en moto por la Cachemira, no sé qué. O sea, cada uno tenía una peli que la mía era la más normal. Siendo un físico, me acababa de hacer un viaje yo desde San Francisco a España sin aviones y tal. Y yo era el más normal. O sea, luego eso, otra que había en bailarina, que había hecho no sé qué. O sea, cada uno tenía una peli completamente distinta. Y eso me flipó. Y sigo llevándome con muchos McKinseyeros y el grupo me encantaba, la verdad. ¿Y cómo haces luego el salto al mundo startup, ¿no? Ya por cerrar la historia con lo que has contado de Geolink y de previamente OnTrack. Pues a diferencia de ti, a mí el trabajo no me gustaba mucho. Solo me gustó mucho un proyecto que fue en Panamá y que me dieron mucha libertad. Y ese sí que me encantó. Pero el resto, la verdad es que no me convenció ni el producto, ni mi rol, ni muchas dinámicas internas. También te digo, cuando critican consultoría lo defiendo, cuando lo defienden lo critico. O sea, tiene cosas muy buenas. Y en lo personal no me pudo venir mejor. Y entonces, en un proyecto en el que estaba desesperado y que no le veía ningún valor, abro LinkedIn después de 6 meses y tenía un mensaje de la que luego fue mi jefa, de OnTrack, que por cierto todavía sigo en contacto con ella, la veo esta noche. ¿Qué es? Rica Cristanto, una crack. Y ella había escrito a todos los McKinseyeros de mi año, porque ella era ex McKinseyera. Era CFO de OnTrack. Era la CFO de OnTrack.
Eso es. Y entonces yo ahí digo, veo que el founder de OnTrack es Íñigo Juantegui, el fundador de la Nevera Roja. Y digo, ojo. O sea, mi concepción de startup era dos colgados en un garaje y no era mi plan en absoluto. Pero digo, si está este, vamos a contestar. Y lo que te decía, voy a la entrevista y sí que veo la capacidad de impacto personal. Yo creo que eso es lo que me fallaba en consultoría grande. De que lo que aportaras tú al plan estratégico de este cliente a 5 años y tal, y en OnTrack era esto está todo por hacer, ponte tú. Entonces, cabeza de ratón, más que otra cosa. Que la densidad de talento de aquel primer equipo de OnTrack era increíble, Sí. yo creo, ¿no? O sea, se montó un equipo de élite Sí, brutal, ¿no? sí, yo estoy súper contento, tanto de OnTrack como de Geoblink. Y de Geoblink lo mismo. Bueno, Porque fíjate las cantidades de startups que han surgido de las dos. te ¿no? menciona a Fer de Revenue, te menciona a los de Capchase, Capchase. estuvo Gulli por Y hay aquí. más. Cylon también, que la fundaron. No, perdón, esa viene de OnTrack. Sí, no, me estoy haciendo ahora un poco de lío. De Geoblink han salido más y de OnTrack han salido un montón. Incluida la propia Kobe, incluidos nosotros, incluida alguna que no ha salido también. Eso está de Cylon de AI. Y más que se me está olvidando. Y el management era muy bueno y tal. Que eso es otro learning. Estar con gente buena, en general, ayuda. Claro, ¿no? Porque cuando eliges la startup, yo creo que lo difícil a día de hoy no es que quizá hay muchas startups, es elegirla bien, ¿no? O sea, yo creo Sí. que eso que hiciste tú de buscar founders que ya lo han hecho muy bien, o Claro. gente de McKinsey, ¿no? Porque el Sí. CEO de Geoblink era ex McKinsey. Sí, era Y más. eso te da una cierta prueba de que hay una cierta densidad de talento y una forma de hacer las cosas que se pueden caer igual la compañía, Sí. ¿eh? Sí, totalmente. Pero que hay una mayor probabilidad de éxito, ¿no? Sí, Y de aprender, ¿no? Y mi ex jefa, esta rica, era todos los nombres gordos que se te puede ocurrir en un currículum. Carrera y MBA en Harvard, Goldman Sachs, Morgan Stanley, está en Londres en McKinsey. Y dices, vale, pues esta tía algo ha visto. O sea, te hace ya la due diligence un poco. Es decir, esta tía algo ha visto. Y trabajar con ella fue fantástico. O sea, pero fantástico. Qué bueno. Un tema que nos gusta preguntar en esta parte de la entrevista y nos cuentas con el nivel de transparencia que quieras, es un poco temas salariales, ¿no? Que yo creo que hay bastante tabú en estos temas en España. Yo creo que es chulo que la gente lo conozca. Cuéntanos brevemente de lo que tú te acordarás, oye, más o menos en consultoría, ¿no? Según entras, más o menos cómo avanza la carrera, y yo te corrijo que más o menos me lo sé, que son clientes nuestros. Sí. Y luego, ¿qué se cobra en startup? Que creo que eso es un gran desconocido en startups bien financiadas como las que has estado tú. Por ejemplo, un equipo de finanzas, ¿no? Más o menos qué es lo que puede esperar un asociado, un manager, etcétera. Estoy de acuerdo de que debería haber 100 veces más transparencia con estos temas. Eso me flipa a los americanos. Los americanos hablan de dinero porque es una de las cosas más importantes que hay, después de lo sentimental, pero es de las que más. O sea, 100% te digo al céntimo. Yo en McKinsey entro en el 15, ojo, ganando 33.000 más hasta 8.000 de bonos, que yo creo que pagaban la mitad, más o menos. Ahora ha aumentado, pero sí. Imagino. Y luego al año me suena 36. Bueno, el sueldo en McKinsey, bueno, es que nunca tienes muy claro cuánto ganas, pero es otra historia. Creo que eran en torno a 36 más un poco más de bonus, creo, más 11 de bonus. Salto a OnTrack con 50 de base. Cuando salto a OnTrack desde McKinsey, me dice toda España, joder, habrás tenido que sacrificar un montón de sueldo. Y digo, no, gano un 50% más. Todo el mundo se quedó perplejo. Cosa que ya, yendo al learning, en mi opinión, quieres estar en startups bien financiadas, porque implica un cambio de cultura que probablemente es el donde quieres estar. Sí que es verdad que yo creo que en consultoría, primer, segundo año han subido, tampoco una barbaridad, pero han subido respecto a lo que dices. Y ya en tercer año sí que te plantas probablemente por encima. Las consultoras buenas, quizá el tercer año están cobrando ya por encima de 60 incluso. Puede ser. Que es el momento de salida típico, ¿no? Tú sois un pelín antes. Sí, igual lo que pasa es que no habrían salido al mismo sitio. O sea, yo entré en OnTrack y de mis primeros curros era llamar para cobrar facturas de 20 euros. O sea, estaba todo por hacer. Pero bueno, al poco, Rica, lo que pasa es que había estado de baja de maternidad de trillizos, por cierto, que es más larga, como es normal. Y cuando vuelve, ve que hacemos muy buen team, yo ya había hecho equipo grande y tal, y me pega una subida de sueldo de la noche a la mañana a 70.000. O sea que de la nada pasé a duplicar lo que ganaba en McKinsey, y ahí muy bien. Me cambio a Geoblink y me Como ofrece CFO ya. como CFO, eso es, y ahí me pagan 80.000, que era yo creo todos los del management, o casi todos los del management estábamos en 80.000, y es el último sueldo que he tenido. Que es una buena cifra para aquellos que plantean, oye, management level en una startup early stage en España. 2018. Sí, ahora es un poquito más, ¿no? Pero no Sí. está muy lejos de aquello, ¿no? Tampoco te puedes poner a andar cobrando 150, 200 en startup early stage en España. No, te aviso también que nosotros que las vemos por dentro, hay diferencias. O sea, yo he visto startups financiadas exactamente igual, en la que un CEO ganaba 3 veces más que el otro, ¿eh?
Esto es cultural también de la persona o de la startup o del tal. Eso lo he visto y es 3.0 el ratio, ¿eh? O sea, me sé los dos números. Pero sí, sí, no es mucho más. También depende ya en serie B, ya financiada con 15 millones, Claro, es otra historia. es ya sueldo de mercado y lo mismo. Pero mi opinión sí que el learning es, si una startup te paga poco, tendrá correlación con que el talento probablemente no sea el mejor y por tanto con el destino de la startup. Y OnTrack, por ejemplo, tenía política de pagar más que el mercado y se reunió talento muy bueno. No es el único factor. Pero aunque luego igual no sea un mega éxito, toda la gente que me he llevado de OnTrack, todos los conocidos, todo lo que he aprendido, todo el tal, sí que es por el talento de OnTrack. Y Buenísimo. lo mismo en Geoblink, por cierto. Pues vamos a ver si quieres a la última parte de la entrevista, que si no nos vamos a ir de tiempo ya que Culpa mía. nos enrollamos tú y yo aquí como las persianas. En cuanto a aprendizajes, yo creo que por ir a lo más interesante, a nivel de recomendaciones de carrera para chavales como tú, ¿no? Que oye, que estén estudiando ciencia, por ejemplo, ¿no? Que nos vemos mucho en Nova, pero que tengan también, le pique la curiosidad del negocio, ¿qué les recomiendas, ¿no? ¿Cuáles son las mejores recomendaciones de cómo orientar su carrera? Te diría que si no le pica, que le empiece a picar el negocio. O sea, hay un mundo que si eres de ciencia vas como con una arrogancia a los muggles, a los que no trabajan averiguando las leyes del universo, que es muy mala. Y yo la tuve hasta que entré en McKinsey. Y si les pica a negocio, el hacer prácticas. Yo es que, por absurdo que suene ahora y me veo en retrospectiva, es que no te lo imaginas en absoluto. Es un mundo tan separado, si estás en ciencia, que no te imaginas un día cualquiera en una oficina. Y eso hay que conocerlo y darle vueltas y respetarlo y desde luego probarlo. Luego eso, el paso por consultoría a mí y a infinita gente le cambia la vida y con muy poco tiempo. O sea, esa entrada, yo si tuviera que pensar para mi hijo un consejo, igual le diría, tú estate un año en McKinsey, BCG, la que sea, y luego ya tal, que haga lo que le dé la gana. Pero el consejo me parece bueno, o si lo tuviera que decidir ahora, me parece un consejo general bastante bueno. Y luego, hombre, luego ya depende. O sea, hay que decir, luego ya se abrirán un trillón de caminos. Te he escuchado decir que me gustó mucho, ¿no? Que la mejor decisión de tu vida fue entrar en McKinsey y la segunda salir. Por ese orden. Sí, Por sí, ese orden, digo, ¿no? por ese orden. Yo creo que refleja un poco el impacto que ha tenido en tu carrera, en la mía y en la de Totalmente. mucha gente que ha pasado aquí por el podcast. Luego ya en el tema un poco más personal, me gustaría que nos dieras recomendaciones de cómo haces para gestionar el tiempo. Yo creo que yo por lo menos desde fuera he visto cosas en ti que me han inspirado mucho. Tanto como te cogiste la baja de paternidad, que yo vi, oye, este tío me cancela el calendario aquí un montón de meses y tal. Y yo, pues qué bien, oye, que haya padres que se cojan una buena baja de paternidad a pesar de ser emprendedores. Como ahora, ¿no? Que vas poco a poco quitándote marrones de la compañía, liberándote tardes, ¿no? Y tienes una gestión de tu agenda que yo creo que es súper interesante. A ver, ok, pero eso es una montaña rusa y ahí hay más excepciones que reglas, ¿eh? Pero sí, respecto a la baja de paternidad, yo sí creo que durante 2 meses hacen falta 2 personas. Ojo, que siendo 2 personas es el trabajo más fácil que has tenido tú nunca. Aquí vamos, esto da para más tiempo, pero en mi opinión, siendo 2 personas es un ok, no es el fin del mundo que lo plantea mucha gente. O sea, ha habido mucha gente que ha tenido hijos en el pasado y con peores y con menos ayuda. Pero eso, ahí sí que me cogí 2 meses, que uno fue total y el otro, yo dije, para cosas internas, agendadme lo que queráis e igual no aparezco. Y si saco ratos, me pongo a contestar algún mail, pero sin prioridad, claramente. Y luego ya sí que volví, después de 2 meses, que bueno, ojalá hubieran sido 4. Y luego de gestión de tiempo, sí que hubo un momento que me bloqueé el tardes del lunes, de miércoles y de viernes, que iba al gimnasio ahí y ya está. Y efectivamente cuando te pones otra cosa y decides que la cumples, pues de repente el mundo sigue girando sin tener reuniones los miércoles por la tarde. ¿Sabes? El mundo sigue girando. Ahora me lo he cambiado por la mañana, pero me he dejado el bloqueador en el calendario. Muchas veces lo uso para trabajo autónomo, porque el problema de todo, yo diría que sí, de todo ejecutivo, no solamente el fundador, es lo que se te llena el calendario. Además de cositas pequeñas, Yo he no tenido- tienes 2 horas para pensar en Yo he algo, tenido ¿no? de 10 a 2 todas las medias horas cogidas. Eso sí, como la tarde la tengo bloqueada, a partir de ahí no, he comido, me he puesto a mi bola hasta que he venido aquí. Que si no la tenía libre completamente, y esto dentro de que es trabajar, puede ser menos Un poco más trabajar. divertido. Eso es. Entonces, esa parte sí que de ponerte bloqueadores para tanto trabajo personal como para no trabajo personal, el mundo sigue girando. Luego, eso ya sí, como todo CEO, la empresa no te la sacas de la cabeza jamás. Y luego es verdad que, por ejemplo, que la rabia que me da lo bien que se trabaja los festivos o los sábados, porque nadie te molesta, porque tienes el día libre. Lo malo es que después no hay otro sábado, ¿sabes?
Pero claro, o sea, sí que de vez en cuando me pilla el toro y tengo que ponerme. No sacrifico, por cursi que suene, pero tiempo con mi hijo. O sea, si es un fin de semana que estoy con él, si es una tarde que estoy con él, Miguel va lo primero, ¿no? eso es. Ahora, bueno, entre otras cosas porque el chaval es muy pequeño, lógicamente, pero que en cualquier caso eso sí que es axiomático. Y lo mismo, me pongo más tarde, por la noche, un rato. Pero sí que intento evitar. También, por cierto, bloquearme el email durante el día para que me llegue solo a la mañana del día siguiente. Esto es otro consejo que parece que Con los luego es emails de imposible. hoy ya los verás todos mañana. Eso es. Parece que es imposible, pero luego lo miro desde la cama, que a mí personalmente no me importa, al despertarme, hacer así, reenviar, tal, marcar para luego ver en la off y tal. Pero durante el día no es una constante lucha contra el email. Que por lo menos lo es en mi caso. Qué bueno. Oye, pues ya para terminar, Jaime, nos gusta acabar con una pequeña batería de preguntas para conocerte un poco más. Aquí sí que te pido que no las justifiques mucho, Aquí no me enrollo, no te preocupes. que seamos rápidos y cerramos, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué libro de desarrollo profesional, negocio, psicología más regalas, más recomiendas? El manantial de Ayn Rand. No lo he leído. ¿De qué va? Es novela de No- arquitectos y tal, pero muy precisamente de lo que el individuo puede lograr muy en esa excelencia. Me lo leí con 17 y lo he regalado 20 veces. El manantial. Pues oye, no lo había escuchado hablar de él. ¿Cuál ha sido una de las mejores inversiones que has hecho? Puede ser tiempo, dinero, energía. Al principio decir que sí a todo y dije sí a un 100 millones de proyectos, que 99 millones salieron mal y luego otro fue de Startup CFO. Pero yo siempre tenía... todo me apetecía. ¿Haces angel investing tú? Muy pocas veces, una con vosotros. ¿Una con nosotros? ¿Con Pero Kobe? muy pocas veces. Con Kobe tenía Phantom Shares. Entonces, Ahí esa tiene que ser buena también. sí. ¿Puedes compartir algún hábito inusual o cosa absurda que te guste hacer? leo como 1 hora de Wikipedia al día, más o menos. ¿Una hora de Wikipedia de qué temas? Vamos, si pueden ser 3, si es fin de semana, ¿eh? De lo que sea. Me encanta friquear y saber absolutamente de todo. Y datitos y tal, luego se me olvida. Pero Qué chulo. En los últimos 5 años, ¿qué nueva creencia, comportamiento o hábito ha mejorado más tu vida? pues igual no decir que sí a todo cuando ya has cogido tracción, ¿eh? O sea, yo al principio también con la empresa toda idea me parecía fantástico y ya una vez centrado hay que coger foco. Ujú. O sea, casi esas dos Aprender se a decir que compensan. no, ¿no? Que de hecho esa era otra, que es a qué has aprendido a decir que no. O sea, toda idea empresarial, iniciativa y tal, le veo el aprendizaje, muy bien, pero efectivamente después hay que verle el coste de oportunidad. Porque te ofrecen meterte muchas veces en cosas y dices, mira, ya tengo lo mío y ya estoy. Intentar para los pies. Sí, va con un poco lo anterior, pero bueno. Ujú. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Haber hecho 100 millones de cosas súper distintas. Pues sí. O sea, se acabará yo creo, este capítulo de las startups y después hacer... O sea, Jaime el científico, Jaime y las startups, Jaime y el real estate, Jaime y abrir una librería, Jaime y hacer un podcast. La lo que sea. curiosidad, yo creo, ¿no? Es quizá la palabra que más te define. ¿Y a qué persona que conozcas y admires nos animarías a invitar al podcast? Antonio Espinosa, de Aguara y Liux, Borja de Kobe, por supuesto, en Historión, y el propio Pablo España, y le tiraría por lo profesional, que lo tiene mucho más controlado de lo que parece, siendo lo caótico que es. Le conozco mucho en eso y es una máquina. Es una A máquina. mí me encantaría hacerlo igual de bien en muchas cosas que A mí hace me Pablo. pregunta un montón de gente y digo, no sabes lo bien que se lo ha montado este tipo. Pues oye, los tres, les conozco a los tres y son brillantes, o sea que les invitaremos. Pues Jaime, ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tus aprendizajes con nosotros. Muchas gracias a vosotros, espero que os guste. Y nada, gracias y hasta la semana que viene.